Sí, claro, España, por eso digo que lo tenemos todo para, bueno, y sin embargo nos convertimos en el apestado del teatro, ¿no? La primera moneda de intercambio nacional fue creada por el Imperio Español, ¿no? El Reino Español, que es el Real de A8. Fue la primera moneda que se utilizó para intercambio nacional, que se recibía en cualquier parte del mundo, ¿no? Lógicamente. Fue un imperio muy, muy fuerte económicamente. Pero España crea la globalización, como te digo, pero no solo eso, sino que tiene la primera moneda internacional, el real de A8 de plata, y de ahí viene el símbolo del dólar, como sabes, y que era reconocida incluso en China. China no solo negociaba con reales de 8, es una moneda internacional reconocida por todos los países, hasta recientemente, hasta muy recientemente. Claro que sí, México, cuando va Humboldt, que tampoco era muy amigo de España, porque también nos atizaba, pero no tiene más remedio que reconocer que México era una ciudad, un polo comercial a nivel no solo de Europa, sino superior. Y además hizo una cosa muy curiosa, y no había corrupción. Otro de los mitos o leitmotivs de que la cultura española genera corrupción no es cierta. En la época que va Humboldt, los oficiales, que eran españoles, criollos de origen español, se comportaban estupendamente. Y lo compara con el norte y dice, México es una gran ciudad, Washington es un villorrio. Es decir, las 13 colonias no era nada, si todo era era una sola costa, el resto era todo español. Quiero decir, lo que no se han preguntado los hermanos hispanoamericanos es por qué se perdió todo aquello. Es decir, si Humboldt en 1806, 1808 dice esto, ¿cómo es posible que pocos años después se entre una decadencia tan terrible de la que no han salido hasta ahora? Yo sí se la puedo contestar, muchachos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nuestras ciudades entraron en esa decadencia? ¿Sí? Muchas de nuestras ciudades hispanoamericanas son mucho más antiguas que las mismas norteamericanas, pero sencillamente se basa en que las guerras de liberación o las guerras libertadoras lo que hacían era que los criollos, o sea, los españoles nacidos acá en América, querían el poder, querían sacar a la corona y ellos asumir el poder, ¿sí? Un poder supuestamente democrático, un poder revolucionario. Bueno, que para la época no existía esa palabra todavía, ¿no? O no existía esa ideología. Pero ellos lo que pretendían era asumir el poder. Y cada una de esas casas criollas que aún existen, que es lo curioso, que aún existen cada una de esas casas criollas, aquí en Colombia, pues, nos ponemos a ver el linaje, los políticos de la actualidad, de lo que existen, todos nos llevan a esas casas criollas, todos. Y todos ellos se pelean por el poder. Y por eso es que aquí en Colombia hay tanta corrupción, porque cada personaje de esos que suben es para asumir el poder y poderse robar lo que más puedan. No les interesa al pueblo, sí, para nada. Y estoy hablando de los de izquierda, los de derecha. Aquí en Colombia son la misma ralea, es la misma vaina. Y, y por eso es que nuestros estados fueron estados o son estados fallidos a nivel de corrupción. Porque aquí la gente que realmente quiere hacer algo bueno por el país, o lo matan, o lo meten preso, algo le inventan para sacarlo de la vida política. Sí, porque esas castas o esas casas criollas siguen vigentes, aún hoy siguen vigentes. Y esos son los que nos han traído la perdición. Ellos, básicamente. Y como nosotros somos un pueblo ignorante que no conocemos realmente la historia, sino que nos basamos en lo que nos dicen en la historia del colegio y pensamos que esa es la que es, seguimos todavía escogiendo los mismos de siempre durante 200 300 años que tenemos como país. Entonces es triste y eso es lo que pasa, parceros. No es más. ¿Sí me entiende? No es más. Hay razones, es evidente que Estados Unidos
que nos debe la independencia, otra cosa que habría que decir, pero es que donde estamos, oye, es que Estados Unidos no se hubiese independizado de Inglaterra sin la ayuda de España, tanto económica, que lo hicimos a través de Francia y por eso no ha pasado a los análisis, como militar. O sea, Bernardo de Gálvez, Pensacola, etcétera. Estas batallas fueron fundamentales para dar la victoria a Norteamérica. Lo que pasa es que Norteamérica, después de debernos la victoria, se reúne, los padres de la patria, y dicen, bueno, ¿y ahora quién es nuestro enemigo a combatir? Pues España, que tiene todo el territorio que queremos conquistar para alcanzar al otro lado de la costa. Y vea que eso es lo triste de la historia, ¿no? Los españoles apoyaron a los estadounidenses para que se liberaran de los ingleses porque lógicamente a los españoles no le convenían tener estas colonias inglesas al lado de ellos, ¿no? Al lado de su imperio, compartiendo frontera. Pero después los gringos se le tuercen, ¿no? Y resultan peleando con los españoles y robándole territorio, quitándole muchas cosas a favor para ellos y no se acordaron de lo que hicieron los españoles. Lógicamente, pues es entendible porque pues es una guerra, pero deja mucho que desear de la imagen estadounidense, ¿no? Y ustedes saben, y no lo estoy inventando yo, no lo estoy diciendo, ustedes saben que los gringos siempre han peleado por los intereses de ellos, a ellos no les interesa más nada. Y ahorita lo estamos viendo con el presidente nuevo. Él está peleando por los intereses de su país. De ahí para allá les vale chimba, decimos en Colombia, ¿no? Mientras que nosotros en esta parte del mundo somos más nobles, ¿sí? Sentiría que nosotros, los países hispanos, somos mucho más nobles, pero eso también nos afecta, porque somos tan bobitos que dependemos de otros países para poder prosperar. Es la triste realidad y siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así porque si Inglaterra, Francia no hubieran apoyado en su momento las campañas libertadoras, pues creo que estuviéramos hablando español, tío. Yo creería que sí, parceros. Y después la doctrina Monroe hace que América sea para los americanos, pero ¿qué quiere decir? América, territorio, es para los norteamericanos. Y esto se ha quedado en el imaginario colectivo. Un continente que nosotros descubrimos, que no pudimos ni siquiera darle nombre, otra historia también de espías de cómo se da el nombre América, se lo apropian los anglosajones como si fueran una parte del todo. Y nos parece normalísimo, por ejemplo, que se haga un personaje que vemos todos en televisión, que es el Capitán América, con la bandera de Estados Unidos, por supuesto, que es como si mañana surgiera un héroe español diciendo el Capitán Europa y pusiera la bandera española. Hasta ese punto ha llegado el cambio, pero evidentemente la división en 17 países no fue casual y no fue la voluntad de los americanos, y eso dificultó realmente hacer frente al gigante norteamericano, en Canadá. Luego Brasil es otra historia, y que la América perdiera lo que tenía. América fue un caso enorme de éxito que en pocos años se derrumbó económica y políticamente. Perdieron todas las tierras que tenía Texas, California, todo se lo pedía a México. España no había dejado de estar allí. Y la guerra con Estados Unidos, que fue muy cruenta, por cierto, bueno, lo pierde ya México. México acaba siendo reducido a las actuales fronteras por la presión militar de Norteamérica. Todo eso se ha olvidado, desgraciadamente, pero una cosa que hoy hay que plantearse en la época que vivimos, que es una época de crisis política, cultural también, que Occidente está perdido y buscando otra manera de renacer culturalmente, si aquel modelo que fue un éxito pudiera ser recuperado. Ese modelo se basaba, como digo, en la Escuela de Salamanca y en la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ese modelo actualizado al siglo XXI, si podía hoy ser la base para un crecimiento cultural de Occidente, que creo que es necesario.